Bienvenidos a este espacio donde exploramos las historias que se esconden detrás de los grandes nombres de la música popular. Hoy hablaremos de un homenaje que iluminó una verdad silenciosa y profundamente humana. La despedida de Jefferson Osorio no solo conmovió a un público entero, también reveló el valor real de quienes trabajan lejos de los reflectores. Y detrás de ese momento hay una historia que merece ser contada con respeto y claridad. Antes de continuar, gracias por ver mi video y te invito a suscribirte para apoyar este trabajo que realizamos con dedicación. La ceremonia comenzó envuelta en un ambiente que no se parecía a ningún otro. No había ruido innecesario, ni movimientos rápidos, solo una quietud densa que parecía recorrer cada rincón del recinto. Las personas que entraban lo hacían con un ritmo casi sagrado, como si entendieran que aquel no era un lugar para el espectáculo, sino para la memoria. Familias, amigos, músicos, técnicos y compañeros de años llegaban con miradas enrojecidas o pasos silenciosos, cada uno cargando su propia historia junto a Jefferson Osorio. En el centro del salón, reposaba un espacio rodeado de flores blancas y fotografías sencillas, un recordatorio de que muchas veces quienes sostienen el mundo artístico no son quienes aparecen frente a las cámaras. Jefferson no era la voz, no era el rostro en los conciertos, pero sí era la pieza que mantenía todo en equilibrio. Sus decisiones, su organización y su constancia eran el engranaje invisible que permitía que la carrera de Jason Jiménez avanzara sin perder su esencia. A medida que el público tomaba asiento, el murmullo disminuía hasta transformarse en un silencio cargado de emoción contenida. Fue entonces cuando la presencia de la esposa de Jefferson adquirió un peso especial. No necesitaba discursos largos ni gestos grandilocuentes. Su sola postura revelaba dignidad, valor y una fortaleza que se percibía incluso antes de escuchar su voz. Ella no buscaba protagonismo, buscaba honrar la memoria del hombre con quien compartió una vida entera. Cuando comenzó a hablar, lo hizo con serenidad y una claridad que sorprendió a todos. No utilizó palabras para generar morbo ni titulares fáciles. Habló desde el amor, desde la verdad y desde la necesidad profunda de conservar intacto. Sus frases llegaban directas, sin adornos, recordando que a veces lo más poderoso no es el llanto ni el dramatismo, sino la calma de quien ha amado con autenticidad. El público bajó la mirada, algunos cerraron los ojos, otros apretaron las manos. No era solo tristeza, era reconocimiento. En cada palabra surge el retrato de un hombre real, un trabajador incansable que construyó puentes entre la música y la vida cotidiana de quienes lo rodeaban. Jefferson Osorio no era una figura pública, pero su ausencia demostraba cuánto había influido en las vidas y carreras de muchos. Con el avance del homenaje comenzaron a encenderse las primeras velas. Cada llama iluminaba un rostro distinto y una historia compartida. Eran recuerdos de giras, de noches de trabajo silencioso, de soluciones encontradas en momentos de crisis. Era la forma más simple y más profunda de agradecer su presencia. Aquel instante marcaba el inicio de una despedida que nadie quería vivir, pero que todos necesitaban honrar con respeto. Y así comenzaba a revelarse una verdad que a menudo se olvida. Detrás de cada artista, existe una red de manos invisibles que sostienen el camino, que organizan el caos, que protegen el talento cuando la presión amenaza con desbordarlo. Jefferson fue una de esas manos, fue orden, calma y lealtad. Su homenaje no era solo una despedida, era el reconocimiento de una vida que construyó más de lo que muchos llegaran a ver frente a una cámara. La figura de Jefferson Osorio comenzaba a expandirse a medida que avanzaba la ceremonia. Para muchos asistentes su nombre evocaba orden, disciplina y una humanidad poco frecuente, en una industria acostumbrada a las prisas y a la presión constante. No era el tipo de manager que imponía miedo ni que se escondía detrás de un escritorio. Era el hombre que llegaba primero y se iba de último, que revisaba cada cable, cada horario y cada acuerdo con la precisión de quien entiende que un error mínimo puede derrumbar un proyecto entero. Los testimonios que surgieron en el homenaje no buscaban construir un mito. Mostraban al hombre real, al trabajador incansable,
que podía pasar horas organizando una agenda, y al mismo tiempo detenerse para escuchar los problemas personales de alguien del equipo. Uno de los técnicos recordó que Jefferson nunca levantaba la voz. Su autoridad no provenía del tono sino de la coherencia. Si algo fallaba, él lo enfrentaba sin buscar culpables. Preguntaba qué había pasado y encontraba la solución. Esa forma de trabajar generó una confianza sólida que pocos. La esposa de Jefferson había abierto la ceremonia con palabras cargadas de serenidad. Sin embargo, su presencia seguía marcando el ritmo emocional del lugar. Su figura transmitía una mezcla profunda de dolor y fortaleza. Quienes la conocían, comentaban en voz baja que Jefferson hablaba de ella con respeto y ternura. Decía que era su centro, la persona que daba equilibrio a los días difíciles, y que celebraba con él los triunfos silenciosos que casi nadie ve. Verla ahí sostenida por la familia recordaba que detrás del profesional había un esposo dedicado, un padre atento y un ser humano con un mundo propio que no siempre compartía con la industria. En otro momento subió un músico cercano a la familia. Contó que Jefferson era de los pocos managers capaces de convertir la logística en un acto de sensibilidad. No se trataba solo de organizar presentaciones, sino de cuidar a las personas que hacían posible cada concierto. Recuerdo una gira larga por carreteras colombianas donde el cansancio parecía derrotarlos. Fue Jefferson quien se mantuvo despierto revisando rutas, asegurándose de que todos tuvieran comida y descanso, y hablando con cada miembro del equipo para saber cómo estaban. Para el éxito y bienestar eran inseparables, no se podía sacrificar uno por el otro. Un asistente joven tomó luego la palabra. Dijo que había aprendido más trabajando a su lado que en cualquier curso. Jefferson le enseñó que la excelencia comienza con los detalles pequeños. Nunca permite improvisaciones innecesarias. Y repetía una frase que muchos mencionaron durante el homenaje. La logística es invisible cuando se hace bien. Esa idea se volvió casi un código interno del equipo. Todos sabían que si Jefferson estaba ahí, nada se dejaría al azar. Las fotografías proyectadas reforzaban ese retrato humano. En una aparecía cargando maletas en un hotel pequeño. En otra, estaba sentado en un bus, con la mirada perdida en el paisaje. Había también imágenes riendo con el equipo celebrando un triunfo que no aparecería en ningún titular. La foto mostraba un aspecto distinto de su personalidad. Le gustaba trabajar en silencio, prefería construir que exhibirse y encontraba alegría en los logros de otros antes que en los propios. Un productor veterano contó una anécdota que muchos no conocían. En una ocasión, una empresa propuso un contrato tentador para Jason Jiménez, pero con condiciones que podrían afectar la estabilidad del equipo. Jefferson se negó sin dudar. Cuando le preguntaron por qué rechazó una oferta tan grande, respondió que ninguna cifra valía más que la tranquilidad y la integridad de su gente. Esa decisión que pasó desapercibida para el público revelaba un valor innegociable en él. Jefferson no construía carreras rápidas, construía caminos duraderos. Las palabras de los amigos dejaban claro que Jefferson no buscaba reconocimiento. Su legado no era la fama sino la coherencia. Tenía la rara capacidad de convertir el caos en orden sin perder la empatía. Para algunos era un mentor, para otros, un hermano. Para muchos la figura que mantenía unido a un equipo diverso y sometido a presiones constantes. Su ausencia no solo se sentía en la organización sino en la atmósfera misma de trabajo. Era el tipo de presencia que da seguridad incluso cuando no está hablando. Mientras la ceremonia avanzaba, se hacía evidente que cada testimonio agregaba una pieza a un retrato más completo. Jefferson Osorio no era solo un manager. Era un hombre con un sentido profundo de responsabilidad, con una ética clara, y con una forma de entender el trabajo que trascendía lo profesional. Su vida mostraba que el éxito no depende solo del talento visible en el escenario sino del compromiso silencioso de quienes sostienen ese escenario desde abajo. Y así, entre palabras sinceras, recuerdos que se quedaban suspendidos en el aire y emociones compartidas, la historia de Jefferson comenzaba a adquirir una dimensión más amplia.
no solo era la despedida de un profesional ejemplar. Era el reconocimiento de un ser humano cuya forma de trabajar y de vivir dejó una huella que seguirá resonando en todos los que caminaron a su lado. Para comprender la magnitud del homenaje, era necesario mirar hacia la vida de Jason Jiménez, el artista cuya carrera estuvo profundamente marcada por la presencia constante de Jefferson Osorio. Jason no surgió de un entorno privilegiado ni de una industria que lo esperaba con los brazos abiertos. Nació en Manzanares, Caldas, un lugar donde la música popular es parte del pulso cotidiano, pero donde muy pocos logran convertir ese talento en una profesión estable. Su infancia estuvo llena de responsabilidades tempranas, trabajos pequeños y esfuerzos que lo formaron antes incluso de subir a un escenario. Desde niño encontró en el canto una manera de expresar lo que no podía decir de otra forma. En reuniones familiares o actos escolares, se destacaba no por buscar atención, sino por la autenticidad que proyectaba. Sus profesores recordaban que incluso en los días más complicados, Jason llevaba la música consigo como refugio. No era un pasatiempo sino una necesidad. Esa sensibilidad temprana lo llevó a cantar en fiestas del pueblo, en reuniones locales y en pequeños eventos que le permitieron comprender que el escenario no exige solo voz, sino valentía. La adolescencia fue un periodo de crecimiento duro. Jason trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, tratando de equilibrar las exigencias de la vida familiar con su deseo de dedicarse a la música. Algunos recuerdan que después de terminar un evento se quedaba observando cómo desmontaban el sonido o cómo se organizaba la iluminación. Sin saberlo estaba construyendo una mirada que más adelante Jefferson complementaría con Precision Profesional. Jason quería entender el mundo que rodeaba al artista, antes incluso de convertirse en uno. El momento de irse a Bogotá marcó un antes y un después en su historia. No fue una decisión impulsiva sino una apuesta valiente. Sabía que dejaba atrás estabilidad y afectos, pero también sabía que si quería crearse un espacio real en la música, tenía que enfrentarse a una ciudad donde abundaban talentos y escaseaban oportunidades. Bogotá no fue amable desde el principio. Jason encontró puertas cerradas, escenarios duros, noches de duda, y días donde el cansancio parecía ganarle a la esperanza. Sin embargo, algo lo mantuvo firme, la convicción profunda de que su voz tenía algo que decir. Poco a poco comenzó a presentarse donde lo dejaran. Bares pequeños, discotecas modestas, eventos privados y reuniones donde el público no siempre escuchaba con atención. Fue en esos espacios donde Jason forjó su estilo. Aprendió a conectar con quienes tenían historias parecidas a las suyas. Aprendió a cantar sin adornos inutiles y a sostener el escenario incluso cuando el ruido amenazaba con hundir la melodía. En esos momentos comprendió que la música popular no se fabrica, se vive. La etapa de Bogotá fue también donde Jason comenzó a escribir canciones que hablaban del amor, la decepción, la fiesta y la supervivencia, con una honestidad directa. No buscaba ser un personaje grandilocuente. Quería ser un narrador de experiencias que muchas personas reconocían como propias. Canciones como Aventurero surgieron de esa mezcla de vivencias personales y observaciones sinceras. No era solo un ritmo pegajoso, era un retrato de quienes enfrentan la vida con valentía aunque a veces se equivoquen. El público encontró en esa historia una parte de sí mismo. Luego llegó Ya mi amor, una composición que mostró una faceta distinta. No recurría al dramatismo exagerado ni a la tristeza fácil. Describía el desamor desde un lugar real donde el dolor convive con la dignidad. Jason entendió que la música popular no necesita gritar para conmover, necesita verdad. Esa verdad era su sello. El desmadre consolidaría más adelante su capacidad para conectar con audiencias diversas sin perder la esencia que lo hizo destacar. Con el crecimiento llegaron nuevos retos, más escenarios, más compromisos, más expectativas. La fama no es un trayecto lineal ni estable. Jason tuvo que aprender a lidiar con la presión, con la sobreexposición, y con la exigencia permanente de mantenerse vigente, sin traicionar su identidad. Fue en ese proceso donde la presencia de Jefferson Osorio se volvió indispensable.
Mientras Jason se concentraba en la música, Jefferson organizaba la estructura que permitía que el artista no se perdiera en la velocidad del éxito. La relación profesional entre ellos no surgió de inmediato. Jefferson observó primero, analizó el estilo, la personalidad y la disciplina de Jason. Comprendió que el artista tenía la voz y la historia, pero necesitaba orden, estrategia y protección. En lugar de intentar cambiarlo, Jefferson construyó a su alrededor un sistema donde el talento pudiera crecer sin romperse. Ese equilibrio entre sensibilidad y logística sería una de las claves del ascenso de Jason Jiménez en la música popular colombiana. Mientras la carrera avanzaba, Jason seguía siendo reservado con su vida personal. Quienes lo conocen de cerca aseguran que es un hombre familiar que valora la tranquilidad del hogar y que rara vez expone su intimidad al público. Esa decisión no provenía del miedo, sino de la necesidad de mantener un espacio donde pudiera ser simplemente él. Jefferson respetaba esa línea y la protegía con firmeza. Nunca usó información personal como herramienta mediática, y se aseguró de que Jason tuviera tiempos reales para descansar y reconectar con su familia. La historia de Jason no es solo la de un cantante exitoso. Es la de un hombre que enfrenta obstáculos, que trabajó con persistencia, y que encontró en la música un camino para transformar lo cotidiano en arte. Su voz no se construyó en estudios caros, sino en escenarios improvisados. Su carrera no nació de campañas estratégicas, sino de esfuerzo constante. Por eso su relación con Jefferson Osorio tenía un peso emocional tan profundo. No era solo un manager. Era alguien que comprendía la raíz de su esencia y que decidió caminar a su lado con lealtad y visión. En el homenaje ese vínculo no se mencionaba como dato profesional, sino como parte de la historia que ambos compartieron. Jefferson había sido testigo de cada paso de Jason, y Jason había confiado en él como se confía en quien sostiene un puente cuando el viento arrecia. Esa confianza sería la base de muchas decisiones, y el motivo por el cual la ausencia de Jefferson marcaba un antes y un después en la vida del artista. La historia de Jason, vista desde el homenaje, revelaba no solo su talento sino la profundidad humana de un recorrido que sigue escribiéndose. La relación entre Jason Jiménez y Jefferson Osorio no surgió como una alianza impuesta por la industria. Nació de la observación, de la afinidad profesional, y de una confianza que se construyó paso a paso. Desde el principio Jefferson entendió que Jason no era un artista que buscaba atajos. Su crecimiento había sido lento, trabajado y lleno de decisiones difíciles. Por eso, cuando comenzaron a colaborar, Jefferson no intentó moldearlo en función de las tendencias del mercado. Su enfoque era otro: descubrir cómo proteger la esencia de Jason mientras lo impulsaba hacia escenarios más grandes. Jefferson analizaba cada detalle con una disciplina inflexible. Antes de aceptar una presentación, revisaba horarios, distancias, condiciones técnicas y posibles riesgos. No permitía improvisaciones que pudieran poner en peligro la voz o el bienestar del artista. En ese sentido se volvió una especie de escudo silencioso. Mientras Jason estaba en los ensayos o componiendo nuevas canciones, Jefferson negociaba, organizaba y filtraba propuestas que no aportaran crecimiento real. Muchos empresarios comentaban que era difícil convencerlo si no veía un beneficio claro para la carrera del cantante. Con el paso del tiempo, esa rigurosidad se convirtió en una forma de afecto. Jefferson no solo protege a la carrera, protege a la persona. Sabía cuando Jason necesitaba descansar, cuando estaba saturado, o cuando una decisión precipitada podía traer consecuencias a largo plazo. En varias ocasiones el equipo recordaba que antes de cada concierto importante, Jefferson buscaba unos minutos a solas con el artista. No para hablar de contratos, sino para recordarle de dónde venía, cuáles eran sus raíces y por qué había empezado a cantar. Era una manera de mantenerlo centrado en medio del ruido que rodea al éxito. Para Jason, esta relación se transformó en un pilar emocional. La industria musical puede ser despiadada. Exige presencia constante, decisiones rápidas, y una fortaleza que no siempre coincide con la sensibilidad del artista.
Jefferson era el punto estable en ese mar cambiante. Tenía la capacidad de tomar decisiones firmes sin perder la calma, algo que para Jason representaba una forma de seguridad invaluable. En entrevistas privadas, varias personas comentaban que Jason solía decir que sin la organización de Jefferson, muchas de sus canciones no habrían llegado a los escenarios que hoy llenan miles de personas. Había también una dimensión humana que no siempre era visible para el público. Durante giras largas, Jefferson se aseguraba de que todos en el equipo tuvieran comida, descanso y apoyo emocional. No permitía que nadie se sintiera excluido. Ese ambiente de respeto y estabilidad hacía que Jason pudiera concentrarse en lo artístico sin cargar con preocupaciones adicionales. Las decisiones de Jefferson siempre buscaban equilibrio, no explotar el talento de Jason, sino sostenerlo de manera que pudiera perdurar con el tiempo. En una ocasión relatada por un miembro del equipo, una empresa propuso una gira extensa que prometía ganancias significativas. Sin embargo, el calendario era extenuante y ponía en riesgo la salud del artista. Jefferson se negó de inmediato. Argumentó que ninguna cifra compensaba el desgaste emocional y físico que esa propuesta implicaba. Esa decisión, que para algunos fue sorprendente, marcó una diferencia clara. Jefferson no trabajaba para inflar números, trabajaba para construir una carrera. Y esa visión, aunque invisible para muchos, fue clave para que Jason lograra mantenerse fiel a su estilo sin caer en la saturación. Las diferencias entre ambos no se evitaban, se conversaban. Jason describía a Jefferson como alguien directo, que decía lo que pensaba, sin suavizar demasiado, pero siempre con respeto. Esa honestidad creó un vínculo donde las decisiones no se tomaban por impulso sino por análisis. En momentos de tensión, Jefferson podía detener una discusión y proponer un respiro para retomarla con claridad. Esa madurez permitía que incluso los desacuerdos fortalecieran la alianza en lugar de debilitarla. La confianza llegó a tal punto que muchas veces Jason entregaba a Jefferson la responsabilidad total de asuntos que iban más allá de la logística. Desde la imagen pública hasta la selección de proyectos en medios de comunicación. Jefferson entendía que cada aparición, cada entrevista y cada colaboración debía reforzar la identidad del artista y no convertirlo en un producto pasajero. Bajo esa lógica se construye una carrera sólida donde cada paso parece estudiado con cuidado. Pero lo que más marcaba esta relación era la lealtad. En un mundo donde las alianzas cambian según conveniencia, y donde las oportunidades pueden romper amistades, Jason y Jefferson mantuvieron una cooperación que trascendía los intereses profesionales. Era una alianza humana. Se respetaban, se protegían y se acompañaban en el silencio de las decisiones que no salen en cámaras. Ese tipo de vínculo no es común, y por eso su pérdida dolía de una manera tan profunda. Durante el homenaje, ese lazo se volvió evidente sin necesidad de palabras explícitas. La ausencia de Jefferson no solo era un vacío en la gestión de la carrera, era un vacío emocional. Un lugar que ningún contrato ni reconocimiento podría llenar. Quienes estuvieron cerca de ambos sabían que detrás de cada éxito de Jason había una decisión silenciosa de Jefferson. Y la ceremonia comenzaba a revelar que esa colaboración, construida con cuidado durante años, había sido uno de los pilares secretos del crecimiento del artista. Así, en medio de las velas, los recuerdos y las voces emocionadas, la historia de Jason y Jefferson se presentaba como un ejemplo poco común en la industria. Una relación donde el talento y la organización se encontraron para caminar en la misma dirección. Una relación en la que el éxito no se medía solo por aplausos, sino por la coherencia y la humanidad que sostenían cada paso. Y en esa unión se escondía una verdad profunda. El brillo del escenario nunca es individual. Es el resultado de una alianza que, aunque a veces invisible, sostiene todo desde sus cimientos. El homenaje avanzó con una serenidad que contrastaba con la intensidad emocional que se respiraba en cada rincón del recinto. No era una ceremonia diseñada para impactar al público, era un espacio construido desde la verdad y desde la necesidad colectiva de despedirse con respeto.
Las luces tenues, las fotografías sin adornos y la música suave creaban una atmósfera donde cada persona parecía recordar a Jefferson Osorio no solo por lo que hizo, sino por lo que representó para sus vidas. A medida que pasaban los minutos, el ambiente adquiría un tono más introspectivo. No era tristeza vacía, era una reflexión compartida. Muchos asistentes empezaron a revisar en silencio los momentos en que Jefferson los había ayudado sin buscar reconocimiento. Algunos recordaban un consejo a tiempo, otros una palabra calma en medio de un colapso técnico, y otros una llamada en plena madrugada para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Era como si cada quien encontrara en su memoria un fragmento personal de esa presencia discreta que ahora faltaba. El centro del recinto se volvió una especie de altar de historias. Las velas encendidas seguían multiplicándose, y con cada nueva llama surgía un gesto de gratitud. La melodía que flotaba de fondo parecía unir todos esos recuerdos dispersos en una sola emoción. No se escuchaban sollozos desesperados, sino respiraciones profundas, miradas sostenidas, y ese silencio que solo aparece cuando un grupo de personas comprende que está viviendo un momento que no se repetirá. En ese punto del homenaje, la figura de la esposa de Jefferson adquirió un simbolismo especial. Su serenidad no ocultaba el dolor, pero tampoco lo convertía en espectáculo. Su manera de sostener la tristeza se volvió un ejemplo silencioso de fortaleza. Varias personas comentaban que la dignidad con la que enfrentó ese instante era una extensión del carácter de Jefferson. Una muestra de que la grandeza de un hombre no se mide solo por su trabajo, sino por la huella afectiva que deja en quienes lo aman. Los amigos más cercanos comenzaron a compartir anécdotas que revelaban otra faceta de Jefferson. Contaban cómo podía notar cuando alguien del equipo estaba pasando por un mal día aunque intentara disimularlo. Relataban que siempre tenía una frase corta pero precisa para aliviar tensiones. Algunos recordaban que después de conciertos exigentes, Jefferson solía buscar un momento para agradecer personalmente a cada técnico y músico, reconociendo un trabajo que muchas veces quedaba oculto detrás de los reflectores. Ese gesto que parecía pequeño era para muchos una demostración de respeto profundo. El ambiente seguía transformándose en una mezcla de duelo y gratitud. Cada nueva intervención reforzaba la idea de que Jefferson había construido un legado intangible pero poderoso. No se trataba de cifras, ni de contratos exitosos, era un legado humano. Una forma de trabajar basada en la disciplina pero también en la empatía. Una combinación que rara vez se encuentra en una industria donde la velocidad y el interés económico suelen dominar las decisiones. Mientras las imágenes continuaban proyectándose, se podía observar la variedad de momentos que formaron su vida profesional. Jefferson, revisando documentos en un backstage, Jefferson acompañando al equipo en un bus de madrugada, Jefferson riendo con Jason después de una presentación que había salido mejor de lo esperado. Cada fotografía parecía decir lo mismo: aquí hubo alguien que entendió la importancia de estar para otros, incluso cuando nadie lo veía. La música en vivo que surgió de un pequeño grupo de músicos agregó una dimensión más profunda. No era un concierto, era un acto de compañía. Las notas eran suaves, casi susurros que acompañaban el peso emocional del momento. Muchos asistentes cerraron los ojos para permitir que la melodía envolviera el recuerdo. Era un homenaje sin palabras, un reconocimiento al hombre que había dedicado su vida a que otros brillaran sin reclamar protagonismo. También surgió una sensación colectiva difícil de describir. Era la conciencia de que la ausencia de Jefferson no solo afectaba la rutina de trabajo, sino la estructura emocional del equipo. Quienes lo conocieron sabían que su manera de actuar había creado un ambiente donde cada persona se sentía importante. Su capacidad para unir a un grupo tan diverso había generado una familia extendida que ahora se enfrentaba a una pérdida profunda. Entre los asistentes se escuchaban reflexiones sueltas sobre lo que implica realmente trabajar en el mundo del espectáculo. Muchos admitían que hasta ese día no habían considerado el peso que recae sobre quienes están detrás del escenario.
Comprendían que sin esos trabajadores invisibles el artista no podría sostener su carrera. Jefferson se convirtió en un símbolo de ese reconocimiento. Era la prueba de que el éxito no se construye solo desde la voz del cantante, sino desde la dedicación silenciosa de quienes organizan todo lo que hay alrededor. El homenaje continuaba sin prisa, cada gesto, cada palabra y cada mirada parecía tener un significado propio. No era un adiós cargado de desesperación, era un agradecimiento profundo. Un acto donde la comunidad musical se permitía reconocer que había perdido a alguien indispensable. Y en esa atmósfera de respeto, surge también una pregunta inevitable: ¿cómo seguir adelante sin la presencia de quien sostuvo tantas veces el camino? La respuesta no estaba en los discursos, sino en la sensación compartida de que Jefferson había dejado una orientación moral. Una forma de hacer las cosas con profesionalismo, humanidad y coherencia. Ese legado quedaba ahora en manos de quienes lo conocieron. Y por eso, mientras la ceremonia avanzaba, muchos comenzaron a comprender que este homenaje no era solo para despedirlo, sino para recordarse a sí mismos que la forma en que se trabaja también es una forma de vivir. A medida que el homenaje se acercaba a su cierre, la atmósfera adquirió una profundidad que iba más allá del dolor. Era como si cada persona presente entendiera que la historia de Jefferson Osorio contenía una lección que superaba su rol profesional. Jefferson no solo organizaba giras ni coordinaba equipos. Construía relaciones basadas en la lealtad, el respeto y la honestidad. Y esa forma de trabajar revelaba una verdad que la industria pocas veces reconoce: el éxito de un artista nunca es individual, es siempre colectivo. La mayoría del público comenzaba a comprender que lo que sostenía la carrera de Jason Jiménez no eran únicamente su voz ni sus canciones, sino también la red humana que lo acompañaba. Una red en la que Jefferson jugó un papel fundamental. Su ausencia dejaba en evidencia cuán frágil puede ser el camino de un artista cuando quienes lo sostienen ya no están. Esa fragilidad, sin embargo, no era motivo de derrota. Era una invitación a valorar a quienes caminan en silencio detrás del escenario. Los últimos testimonios reforzaron esta idea con una claridad contundente. Un músico senior comentó que Jefferson había demostrado que la disciplina no está reñida con la humanidad. Contó que, en un momento de crisis durante una gira, Jefferson reunió al equipo y les pidió que recordaran por qué estaban allí. No hablo de dinero ni de contratos, sino de la responsabilidad que tenían con el público, con la música, y entre ellos mismos. Esa perspectiva transformaba cada tarea en algo más que un trabajo. Era un compromiso con un propósito común. Para Jason Jiménez, este homenaje representaba mucho más que una despedida. Era una mirada hacia su propia historia. Cada fotografía, cada palabra y cada recuerdo proyectado en el recinto le recordaban el recorrido que había hecho junto a Jefferson. Y aunque la tristeza era evidente, también aparecía una fuerza nueva. La certeza de que el legado de su manager no se perdía con su partida, sino que quedaba sembrado en cada paso futuro de su carrera. Jefferson le había mostrado que el éxito verdadero se construye con paciencia y con coherencia. Ese aprendizaje ahora lo acompañaría siempre. En la reflexión final del evento, muchos asistentes expresaban una sensación compartida: la necesidad de reconocer a quienes hacen posible la música, desde lugares que no siempre reciben aplausos. Técnicos, productores, managers, choferes, asistentes, son las que permanecen fuera del foco pero que sostienen cada presentación, cada gira y cada logro. La historia de Jefferson Osorio se volvió un recordatorio de que esas manos invisibles merecen también gratitud y memoria. La ceremonia cerró sin estridencias, las velas seguían encendidas, la música suave continuaba flotando en el aire, y las personas se retiraban con pasos lentos, como quien se lleva consigo algo que no quiere romper. Algunos se detuvieron frente a la última fotografía proyectada, otros tocaron una vela antes de marcharse. El gesto parecía decir lo mismo: gracias por lo que diste, gracias por lo que dejaste. En los días siguientes muchos comentarían que aquel homenaje había sido uno de los más sinceros que recuerdan en la música popular colombiana.
No porque hubiera fama ni espectáculo, sino porque puso en el centro lo humano. Recuerdo que una carrera artística no se mide solo por cifras ni por reproducciones, sino por los lazos que se construyen a lo largo del camino. Lazos que sostienen, protegen e impulsan incluso cuando nadie los ve. La historia de Jason y Jefferson quedó grabada en la memoria colectiva como un ejemplo de colaboración auténtica. Una demostración de que el talento necesita estructura y que la estructura necesita corazón. Jefferson representaba esa unión rara entre profesionalismo y sensibilidad. Y hoy, su legado permanece no solo en la carrera de Jason Jiménez, sino en todos aquellos que aprendieron de su manera de trabajar y de vivir. No es casualidad que tanta gente se haya sentido tocada por esta despedida. Jefferson Osorio era el reflejo de algo que todos, en algún momento, hemos experimentado: la importancia de quienes nos sostienen cuando el mundo se vuelve difícil. Personas que no buscan aplausos pero que dejan huellas profundas. Personas que, como él, transforman un trabajo en un acto de humanidad. Y ahora la historia queda abierta para ti. ¿Qué te deja este homenaje? ¿Crees que valoramos lo suficiente a quienes trabajan detrás del escenario? ¿Piensas que la música popular sería igual sin esas figuras invisibles que sostienen todo? Te leemos en los comentarios. Comparte tu opinión, tu experiencia o tu reflexión. Este canal es un espacio para conversar, para pensar y para honrar historias como esta, historias que nos recuerdan que, detrás del brillo, siempre hay manos que iluminan desde la sombra.